La paz de Cristo en esta noche para todos mis hermanos y amigos que están aquí con nosotros en este lugar. Vamos a mirar la palabra del Señor en Romanos capítulo 5. Un saludo pues muy especial para mi pastor Carlos, el pastor y líder de la zona 2 del distrito, para su esposa, su hija y bueno, para esta hermosa iglesia de Dios en esta noche. Romanos capítulo 5, verso 12 al 14. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo dice el 13? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Bueno, siéntese por favor. Gloria al Señor. Vamos a tratar en esta noche y mañana, con la ayuda de Dios, vamos a tratar un tema que es la doctrina del pecado. Así que yo le suplico que usted esté muy atento, prestemos mucha atención. Vamos a tener que ser un poco concisos, porque es una doctrina bastante extensa. Yo creo que de las más extensas que contiene la palabra de Dios, y no tenemos tiempo para desarrollarlo a plenitud. Pero entonces vamos a tratar de abordar por lo menos las generalidades de esta doctrina. Ahora bien, existen dos doctrinas que recorren la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estas dos doctrinas tienen como fin mostrarnos la plenitud de la salvación operada por Cristo en la cruz del Calvario. Estas doctrinas son la amartiología y la soteriología. Como vamos a centrarnos en la amartiología, entonces ahora les voy a hablar qué significa esta palabra. Pero la soteriología, ¿se da la pila? ¿Me oyen así? Bueno, Hola, sí. Bueno, la soteriología es la doctrina de la salvación. La palabra soteriología viene de soter, que significa salvador en el griego. Y estas dos doctrinas, tanto la martiología, que es la doctrina del pecado, como la soteriología, que es la doctrina de la salvación, nos muestran la enfermedad y la cura del problema del ser humano. Ahora, hablando de la martiología, quiero decirles que hay muchas palabras que están escritas en la Biblia, porque como sabemos la Biblia fue escrita originalmente en hebreo, en el Antiguo Testamento, algunas partes por allí en arameo, y en griego, el Nuevo Testamento. Ahora, la amartía, entre muchas palabras que definen el pecado está la amartía, de donde proviene la palabra amartiología, y significa literalmente errar al blanco, no tener precisión, no hacer lo que es correcto. Ahora, esta palabra amartía aparece en Romanos capítulo 3, 23, cuando la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Amartía. Pecaron en el griego amartía. Y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos erramos al blanco. Nadie tuvo precisión. Nadie vivió correctamente. Recuerden ustedes que el salmista David también hace referencia a lo mismo cuando dice que Dios se asomó a ver si había uno que hiciera el bien y no pecara, y no lo halló. Todos que habían ¿qué? Descarriado. Todos habían buscado su propio camino.
Eso también lo dice Proverbios cuando nos dice que el hombre se volvió sabio en su propia opinión. Ahora, otra palabra que se utiliza para referirse al pecado es la palabra parábasis. Es otra palabra griega. La Biblia dice en Santiago 2:11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor. Ahí aparece la palabra parábasis, que es transgredir. Significa cruzar o traspasar una línea prohibida. Eso también tiene que ver con tener en poco el mandamiento, no valorar la palabra y menospreciarla. Eso lo hacemos mucho cuando estamos niños. Uno de niño tiene muy poco las palabras de los padres y a eso le llamamos desobediencia. Pero también en la vida espiritual, cada que fallamos, cada que erramos al blanco y cada que menospreciamos el mandamiento de Dios, entonces entramos a cometer el error de parábasis, transgredir la ley. Santiago 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, y ahí está la palabra amartía, infringe, ahí está la palabra parábasis. Note usted que están los dos griegos, los dos vocablos griegos en el mismo versículo. Infringe también la ley. Y vuelve otra vez y las pone juntas. Porque el pecado es infracción de la ley. Así que una desobediencia, por mínima que parezca y por mínima que se vea, es ir en contra de la voluntad de Dios, es un atentado a la soberanía de Dios y por lo tanto es pecado. Ahora, entendiendo esto, más o menos acomodándonos a lo que estamos viendo, adentrándonos en este tema, tenemos que decir que el pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios. La palabra conforme en el griego quiere decir literalmente entrar en el molde. Y usted sabe que un molde no se acomoda a nosotros o a la masa. Hablemos, por ejemplo, de un molde para hacer tortas. Usted no busca el molde dependiendo de la masa. Usted busca la cantidad de la masa, la textura de la masa y dependiendo del molde. Y el molde le da la forma a la masa. La Biblia dice en Romanos 12:1 que nosotros debemos presentarnos de tal manera que agrademos a Dios en nuestro culto racional. Y el capítulo 2 dice que no debemos conformarnos a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos parecernos al mundo, que no debemos figurarnos igual al mundo, que no debemos estructurarnos según la filosofía del mundo, sino que debemos cambiar para parecernos a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que el molde, conformarse quiere decir entrar en el molde, acomodarse al molde y salir producto del molde, salir moldeados. Ese es el propósito supremo del hombre. Todo aquel que peca va en contra del molde de Dios. No se conforma, no se acomoda, no se somete al molde de la ley de Dios. Siempre está discutiendo, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué eso así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Anda planteándole a Dios una cantidad de interrogantes que le impiden observar el valor que tiene la ley de Dios y por qué es necesario obedecerla. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser ¿qué? Recibida. ¿Y qué quiere decir ese recibido? No solo quiere decir oída, quiere decir acatada. Es decir, escuchada, creída y obedecida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Palabra fiel y digna de ser escuchada, creída y obedecida por todos. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora, el pecado se puede hacer por obra, por omisión, por disposición o por estado. Cuando hablamos de obra, eso creo que ya es muy fácil de distinguir. El pecado, todo aquel pecado que se hace en acción, que se translitera en una acción. Recuerde usted que la palabra de Dios dice, según Santiago, que el proceso del pecado nace en el pensamiento del hombre.
y luego se transforma y termina dando a luz una acción que termina con la muerte de la persona. Y estamos hablando de muerte espiritual. Aquí el apóstol Pablo en Romanos 5 nos habla de muerte. La muerte pasó a todos los hombres, pero ahí está la muerte en un sentido tripartito, porque está la muerte espiritual, está la muerte corporal, producto del pecado también. El hombre iba a ser eterno, pero por su pecado debe morir. Y está también la muerte segunda, que menciona la Biblia en Apocalipsis, que nosotros entendemos es la condenación eterna. Ahora bien, ese pecado por obra se hace obviamente de una manera premeditada. Es la traducción de un pensamiento maquinado. El pecado por omisión es cuando yo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Cuando sé que hay que ir al culto y no voy. Cuando sé que hay que ayudar al necesitado y no lo ayudo. Cuando sé que debo perdonar y no perdono. Cuando sé que debo amar y no amo. Eso es pecado por omisión. El pecado por disposición es aquel que se ejecuta en la mente, pero que no termina siendo demostrado. Por ejemplo, la Biblia dice: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró. Eso es un pecado por disposición. Es un pecado de deseo, nacido por los apetitos carnales y pecaminosos que hay dentro de nosotros. Todo aquello que tiene que ver con la codicia, con el deseo, con la vanagloria, la arrogancia de la vida, son pecados por disposición. Y cuando hablamos del pecado por estado, estamos hablando de lo que define la teología como una naturaleza de pecado. La esencia del pecado. Un estado pecaminoso lleva a la persona a tener un patrón de vida pecaminoso, un estilo de vida pecaminoso. Y eso se produce gracias a otros pecados como la terquedad, la obsesión y el no arrepentimiento del pecado mismo. Ahora bien, el pecado no fue creado. La palabra de Dios dice: porque Dios creó todas las cosas. Pero el pecado no es una cosa, ni es un objeto. El pecado es una disposición del espíritu, es decir, del carácter humano. Espíritu con el minúsculo, no el de Dios, el de nosotros. Surge espontáneamente y nace en el corazón de quienes desean traspasar la línea de prohibición. Alguien dijo: no hay nada más apetecido que lo prohibido, ¿verdad? Parece ser que lo prohibido nos genera mucha inquietud y queremos darnos cuenta de qué es eso que no nos están permitiendo hacer. Así que ahí nace el pecado, en el corazón de una persona. Satanás dijo: subiré al trono de Dios y me sentaré. Ahí nació el pecado. No lo creó Dios. Fue una disposición de su interior. En ese momento no solo pecó, sino que quedó sujeto al pecado. Eva fue engañada y accedió. Adán, sin ser engañado, accedió. Por eso la Biblia dice: los que no pecaron conforme a la transgresión de Adán, porque es que Adán tenía el mandamiento dado directamente por Dios y él desobedeció racionalmente al mandamiento establecido por Dios. Así que él accede a ese pecado y se vuelve esclavo del pecado. Brota en su ser la naturaleza pecaminosa que lo acompañó hasta el fin de su vida. El pecado no solo es algo que yo hago, el pecado es algo que yo soy. Ahí toma forma la disyuntiva teológica en la que muchos han estado por años ahí metidos. Y es la pregunta: ¿pecamos porque somos pecadores? ¿O somos pecadores porque pecamos? Es decir, ¿el pecado me convierte en pecador? ¿O el pecado es un producto de lo pecador que soy? Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que nosotros pecamos porque somos pecadores. Ya está en nosotros la disposición hacia el pecado. Este tema es más importante de lo que creemos.
Solo les voy a dar una estadística. En toda la Biblia solo existen 2 libros. Y entre esos 2 libros, 4 capítulos que no mencionan la doctrina del pecado. Del resto tenemos 64 libros y son 1130 y pico de capítulos que nos hablan del pecado, que mencionan en alguna forma el pecado, la transgresión de la ley, la sublevación contra el señorío de Dios y el atentado a la soberanía del Señor. Ahora, esta enseñanza, o el motivo por el cual está esta enseñanza, no es otra sino el de llevarnos a comprender el valor incalculable de la salvación. Amén. Permítame decirle que si usted no entiende el peso de su pecado, usted no va a entender el sacrificio que sucedió en la cruz. Para entender lo que Cristo hizo en la cruz, hay que entender qué tan malo era yo para merecer que eso sucediera. La correcta asimilación de la doctrina del pecado nos permitirá observar con responsabilidad y respeto todas las demás doctrinas bíblicas y su importancia en nuestra vida. Para entender la redención, la justificación, la propiciación, la imputación y todas la santificación, la regeneración. Para entender estas doctrinas bíblicas, yo debo entender la culpabilidad del pecado, la consecuencia del pecado, la causa del pecado y reconocer el pecado. Cuando yo llego a ese nivel de entender la culpabilidad del pecado, la consecuencia del pecado, la causa del pecado y reconozco esas cosas, entonces puedo encontrar la cura para el pecado. Amén. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Amén. Por eso hay gente que se bautiza sin arrepentirse y no nace de nuevo. Porque lo primero no es el bautismo. El bautismo es una consecuencia. Lo primero es el arrepentimiento. Y lo que sigue es el nuevo nacimiento. Ahora bien, la salvación precisamente depende de lo que estamos hablando aquí. Le voy a hacer una pregunta. ¿De qué nos salva Dios? Porque nosotros decimos, Dios me salvó. A ver, ¿a cuántos lo salvó Dios aquí? Amén. ¿De qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salvó Dios? De la ira venidera. Muy bien. De la ira, pero la ira es de quién? Sí, muy bien. Dios, miren lo que dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, usted y yo éramos el objetivo de la ira de Dios todos los días. Todos los días. ¿Sabe qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios. ¿De quién es la ira? De Dios. De Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Nueva Traducción Viviente dice así: entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Así que el pecado nos condenó bajo la ira de Dios, una ira efectuada en su justicia perfecta. Amén. Así que no podemos decir pero. Alguien dijo, cuando llegue, la Biblia dice que cuando se llegue el cumplimiento de los tiempos y la gente vaya al infierno, muchos en el infierno estarán lamentándose. ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no hice caso? Otros estarán crujiendo los dientes, llenos de ira contra Dios. ¿Quién te crees para enviarme aquí? ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Acaso no merecía yo el cielo? Pero la verdad es que la actitud correcta es entender y reconocer que si llegan al infierno, o si llegamos al infierno, algo que obviamente no quiero que pase, lo que debemos reconocer es que Dios es justo
100% justo, en toda la extensión de la palabra justo, y nosotros pecadores, merecedores del castigo. Ahora vamos a observar algunos componentes de la martirología. Lo primero es que vamos a hablar de la gravedad del pecado. Trivializar el pecado o verlo como algo inofensivo, de poco alcance, y escucha esto que le voy a decir, conceptualizarlo como un simple error. Hay gente que ve el pecado como un error y luego terminan diciendo equivocarse es de humanos. Todo el mundo se equivoca, todo el mundo comete errores. Pues resulta que llegar a esa conclusión nos puede llevar al fracaso espiritual, terminando enredados en la estratagema diabólica de suponer que no es algo grave lo que estamos haciendo, que es el mejor camino que estamos tomando, que es la mejor forma de vivir. El pecado contiene un ataque directo a la soberanía de Dios. Es una sublevación implacable contra el señorío de Cristo y es un menosprecio desmedido a la ley divinamente moral o a la ley moral de Dios, dicho de otra manera. Eso es el pecado. ¿Por qué vamos? Porque le voy a dar unas razones para que entendamos y descifremos la gravedad que conlleva ofender a Dios y su ley mediante el pecado. Número uno, la Biblia nos habla de la mayor catástrofe mundialmente ocurrida en el planeta Tierra. ¿Cuál fue? El diluvio. Muy bien. El diluvio. Dios castigó de manera inexorable a la raza humana y a toda la creación terrenal por causa de la maldad del hombre. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Tal actitud humana produjo la ira de Dios, quien terminó promulgando un juicio sobre la tierra entera. Hoy día no se ha vuelto a vivir algo como el diluvio. Hemos visto grandes catástrofes mundiales que han aniquilado miles de personas, pero son catástrofes temporales y son catástrofes, se me olvida la palabra, bueno, que se aplican a una fracción de la tierra, no son universales y terminan rápidamente. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Del diluvio, verso 7 dice, de Génesis 6: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a todos, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga, tan absoluto fue el juicio, este juicio de Dios, que la Biblia declara en el capítulo 8, verso 22 al 24 lo siguiente: todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Sabe cuánto duró este diluvio o cuánto se prolongó? Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. No ha habido otra catástrofe como esta. Es que 150 días es un tercio del año. O sea que estamos hablando de 4 meses que duró el agua allí, 4, casi 5 meses que duró el agua allí, ¿cierto? Sigamos pues mirando. El segundo argumento para entender la gravedad del pecado nos lo da el infierno. Este espantoso lugar fue creado en consecuencia de la rebelión de Satanás y sus ángeles. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno,
preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, el versículo 33 nos dice cuáles eran esos de la izquierda. Y los cabritos a la izquierda. Y eso en el lenguaje espiritual quiere decir los desobedientes, los tercos, los testarudos, los que no aceptan la palabra, los que tienen el corazón como un pedernal hecho una piedra, los que no son dóciles a la voz de Dios, los que no someten su voluntad a la palabra de Dios, los que no se doblegan ante el señorío de Cristo. Esos irán al fuego eterno. Lo que indica que un lugar que en principio fue destinado para enviar al querubín protector, destronado y derribado por tierra, según Isaías y Ezequiel, también será ocupado por los que se deleitan en el pecado. Hermano, entienda algo. Estamos hablando de la gravedad del pecado y estamos diciendo que la catástrofe más grande del mundo fue producto del pecado. Y estamos diciendo que el lugar más espantoso de todo el universo nació por el pecado. ¿Sí me lo comprenden? El infierno o el cielo le lleva años luz al infierno de crear. El cielo existió miles de años antes, millones de años antes de que existiera el infierno. Porque el infierno existió después de que el diablo pecó. Antes no había infierno. ¿Para qué? Ahora, Daniel capítulo 12, verso 3 dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. Oiga, tan grave es el pecado que nuestro Dios, que es definido esencialmente por el amor, de hecho la Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un Dios definido por el amor crea el infierno para enviar allí. Él envía, Dios envía allí a las personas que en su maldad no se arrepienten de su pecado. Y número 3, el tercer argumento para observar la gravedad del pecado es la crucifixión. No hay otra manera más exacta para solidificar la idea de la gravedad del pecado que no sea la muerte tan cruda, tan cruel, tan despiadada que debió experimentar Cristo para pagar nuestras culpas y nuestros pecados. Usted tiene todo el capítulo 53 de Isaías y todo el capítulo 2 de Filipenses para analizar la cruda realidad que tuvo que experimentar. Fue tan grave y fue tan grande a lo que Cristo se enfrentaba, que llorando y mientras lloraban brotaban gotas de sudor que era sangre, y que según eso lo dice la ciencia médica, experimentó el mayor grado posible de estrés para poder sacar sangre en su sudor. Y fue tan grave lo que él estaba experimentando que la palabra de Dios tiene que decirnos que él mismo quiso evitarse ese castigo. Si es posible, pasa de esta cosa. ¿Sabe qué nos ayudó? La sumisión del Hijo al Padre. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero fue tan grave el pecado, es tan grave el pecado, que la única manera de nosotros ser libertados de él fue a través de una muerte cruel, cruenta, al punto de que, ¿sabe cómo es declarado Cristo? El cordero inmolado. En otras palabras, el cordero despedazado, descuartizado, aniquilado, eliminado, destruido, molido, dice la Biblia, molido fue por nuestros pecados. Quien lo vio tuvo que declarar: no hay parecer en él ni hermosura, no hay atractivo para que le deseemos, parece raíz de tierra seca. Gloria a Dios. Ahora hablemos de los
Ahora observemos a qué conlleva el pecado. La maldad operada en el corazón del hombre produjo unos efectos nefastos e inevitables. Aparte de que el pecado destruyó toda institución humana, rompió todo vínculo de amor, amistad, unión, comunión humana, y aparte de que produjo todos los desórdenes sociales, mentales, biológicos, médicos, naturales de la existencia del hombre, porque las enfermedades, los desastres naturales, los problemas con el clima, los problemas mentales del ser humano, sentimentales, emocionales, todo esto es producto del pecado. Nace con el pecado. Aparte de todo eso, hay unos efectos espirituales que tenemos nosotros que reconocer. Número uno, la Biblia dice que el hombre quedó entenebrecido. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Permítanme les explico estos versículos. Aquí Pablo está presentando 4 características del estilo de vida impía que los creyentes deben abandonar, que no deben seguir practicando, como parte de su nuevo nacimiento o de su regeneración. Nosotros estamos en vida nueva. Y la Biblia dice: andemos en vida nueva. Vivamos en vida nueva. Amén. Lo primero que encontramos es que el apóstol está diciendo: ya no andéis. La palabra andar habla de una vida, un estilo de vida, una forma de vida. Lo que está diciendo el apóstol aquí es que nosotros debemos dejar de vivir como si aún fuéramos impíos, porque los cristianos ya somos parte del cuerpo de Cristo. Hemos recibido del Espíritu Santo los dones y las capacidades espirituales para ser edificados mediante su interacción con otros creyentes, es decir, en la iglesia. Por eso es tan importante la comunión. La comunión es la vida de la iglesia. Y se debe vivir no solo en la hora del culto, y hablo del culto en el sentido de religioso, de reunirnos acá, pero no solo debe vivirse en este momento de estar acá, sino que la comunión debe ser un patrón de vida que nos debe determinar y nos debe identificar como verdaderos hijos de Dios. La palabra de Dios dice: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que os améis. ¿Verdad que dice así? Unos con otros. El fundamento de la vida cristiana es la comunión. Mediante la comunión hay fortalecimiento, hay crecimiento espiritual, hay madurez espiritual. De hecho, la comunión es importante incluso hasta para el perdón de nuestros pecados diarios. Es decir, para hacer efectiva la santificación según 1 de Juan capítulo 1. Y no voy a entrar ahí porque no es el tema y no tengo tiempo para eso. Ahora, luego Pablo entra a hablar de la vanidad de su mente. ¿A qué se refiere cuando habla de la vanidad de la mente de los pecadores, de los inconversos? Ahí es donde tenemos que mirar. En primer lugar, los incrédulos son improductivos en sentido intelectual. En lo referente a cuestiones espirituales y morales, sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallarán en la producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. Tú no puedes pedirle santidad a alguien que no entiende la santidad. Por eso ellos se burlan de nosotros. Ven esto como un juego, como una tontería, como algo que no tiene base científica o lógica para ser practicado. En ese sentido, entonces, el pecado ciega la mente del hombre y lo lleva a vivir en la vanidad de su mente.
Recuerden que el tema que estamos viendo en este punto es que el hombre está entenebrecido. Su vida es vacía, es vana y carente de sentido. No saben para dónde van. Por lo tanto, no tienen obligación alguna. Uno se obliga cuando tiene un objetivo definido. Si usted quiere ir a Tuluá, entonces usted ya tiene una ruta obligada, o por lo menos un destino obligado. El destino obliga a la ruta, y la ruta obliga todo lo demás del viaje. Usted define horario de salida, tipo de transporte, forma de conectar un transporte con el otro, cuando usted define su destino. Si usted no sabe para dónde va, usted no va a aprender nunca un viaje. Si usted entiende que no somos de aquí, sino que somos del cielo y que vamos para el cielo y que Cristo vuelve por su iglesia, eso debe obligar toda nuestra forma de vida, todo nuestro estilo de vida, de tal modo que todo lo que somos y todo lo que hacemos va a fin de lograr el objetivo de que cuando Cristo venga nos podamos ir con Él. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? Número 2, dice ajenos de la vida de Dios. En segundo lugar, los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios. Ellos no se acercan a Dios. Ellos están lejos de Dios, separados de Dios. Y en consecuencia ignoran por completo la verdad de Dios. Y el que ignora la verdad de Dios no puede entender la verdad de Dios. Y el que no entiende la verdad de Dios no puede vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y el que no vive de acuerdo a la verdad de Dios no puede encontrarse con Dios. Porque Él es el camino, Él es la verdad. El resultado de esto es una ceguera espiritual y moral voluntaria. Es decir, yo mismo me la infringo. Son ciegos y su corazón tiene la dureza de una piedra. Es decir, como decían los viejitos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Son ciegos y con ganas de seguir siendo ciegos. Luego dice el apóstol, perdieron toda sensibilidad. Eso quiere decir que en tercer lugar, los incrédulos tienen insensibilidad moral. Nunca van a sentir el peso del pecado. Si usted acomoda un muerto aquí y le pone 1 kilo en el pecho, ¿qué va a decir él? Nada, ¿cierto? Bueno, pero si le pone 10 kilos, tampoco. Y si le pone 1 tonelada, seguro. ¿Y por qué no dice nada? Está muerto. Porque está muerto, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que no siente. No oye, no ve, no entiende. Así son los incrédulos. Perdieron toda sensibilidad. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos como muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Sin sensibilidad moral. Eso quiere decir que una persona sin sensibilidad moral no siente arrepentimiento, la conciencia no redarguye, no tiene afectación alguna por el pecado que hace. A medida que continúan su vida de pecado y se van alejando de Dios, esto le pasa también a alguien que deja la iglesia. Entre más se va retirando de la iglesia y se va alejando de la vida de la iglesia, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades espirituales y morales. Van perdiendo poco a poco, progresivamente, la sensibilidad ante las cosas de Dios. Número 4 dice, se entregaron a la lascivia, terminando en la impureza. En cuarto lugar, los incrédulos se caracterizan por su conducta depravada. Sucumben por voluntad propia a la sensualidad y a la vida licenciosa, por lo cual, escuche esto que es fuerte, pierden cada vez más sus reservas morales. Se van dando botes, se van hundiendo, se van yendo cada día más en su práctica pecaminosa y van perdiendo la conexión con Dios. Empiezan haciendo cosas fáciles y terminan en lo más grave.
sobre todo en el área de los pecados sexuales. Ahora, la impureza es inseparable de la avaricia. Y la avaricia, recuerden ustedes que es una forma de idolatría. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que terminan adorando a dioses paganos. Eso es abominación delante del Señor. Yo creo que dejamos hasta aquí. Continuamos mañana. Usted era pastor. Porque quiero que tenemos este tema para tratar. Vamos apenas en... Sí, no, dejemos. ¿Seguimos mañana o qué? Bueno, déjenme, le voy a tocar Unos 15 minuticos más. 15 minutos más. Bueno, aparte de que el hombre quedó entenebrecido, la segunda realidad es que el hombre vive engañado. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón, y escuchen en el rango que lo pone, más que todas las cosas, o sea, está en el primer lugar. Y, como si fuera poco, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, el engaño al cual se ha sometido el hombre por su pecado es tan profundo que no lo deja ver que se encuentra engañado. O sea, usted está engañado, pero no sabe que está engañado. Es un autoengaño. ¿Sí me van a comprender? Y al usted estar engañado, usted cree que está bien con lo que está haciendo, porque usted no reconoce la verdad. En ese sentido, usted no solo está engañado, sino que usted jamás buscará salir de ese engaño, porque cree que está bien. Vamos entendiendo. A ver, yo le quiero preguntar, ¿usted de verdad me está entendiendo? Esta noche, sí. Bueno. Entonces, el hombre está engañado, profundamente engañado, totalmente engañado, pero cree que está haciendo bien, que está en lo correcto, que es lógico lo que él hace, de tal manera que nunca buscará salir de su engaño. Lo que hace que ese engaño se vuelva un estado de vida, una forma permanente de vivir la vida. El pecado es engañoso. Amén. Hermano, ¿qué si el pecado se mostrara como es? Nadie pecaría. Pero el pecado siempre se mimetiza como algo agradable, siempre. Claro, eso es una obra del diablo. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Yo no sé si ustedes se la vayan a grabar toda esta cita bíblica, pero como no va nadie tomando nota, bueno, sí hay algunos, pero muchos que están así, espero que estén, o tienen una memoria brutal. Pero sí sería bueno que tomaran nota para que repasaran en la casa. Primera Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, y escuche qué es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, eso no es desagradable. Por eso son deseos. Usted no desea lo malo, usted desea lo bueno, o por lo menos lo que parece bueno. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando deseamos un mejor cuerpo, cuando deseamos una mejor figura, cuando deseamos posesiones. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado, estoy hablando cuando eso se convierte en obsesión. Cuando rompe el límite, cuando se va a lo mayor, en ese sentido, se vuelve ¿qué? Pecado. Y la Biblia dice que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ese autoengaño es producido por la misma artimaña del diablo para enredarnos en su juego y llevarnos a la condenación. Aparte de que el hombre está entenebrecido, vive engañado, viene la tercera realidad. El hombre queda triplemente cegado por causa del pecado. El hombre no puede ver su realidad por causa del pecado. El hombre en el pecado no puede ver, no puede conocer y no puede entender la verdad. Es 3 veces cegado en su maldad. Número 1, Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye.
El hombre en el pecado está cegado por él mismo. O sea, ¿cómo se dice? Se autociega. Él mismo se ciega. Él mismo se tapa los ojos, se pone una venda. Cuando una persona no presta atención y no acepta el mensaje de Dios, la Biblia lo llama necio y sin corazón, que no ve. Ahora, 1 Juan capítulo 3, 16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que y hasta ahí todo muy bien. Pero lo que sigue dice: no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sigue diciendo más adelante: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué? Se cegaron. Se cegaron al punto de amar más las tinieblas que la luz. ¿Pero cuál era la causa? Que sus obras eran malas. Y si venían con las obras malas, quedarían expuestos al ridículo y la soberbia. El orgullo humano no permite reconocer el error. Siempre el del error es el otro. Siempre el que falla es el otro. Siempre yo soy el bueno, yo soy el perfecto. Esa arrogancia es la que llevó al hombre a esconderse de Dios. Y eso no es nuevo. Recuerden cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo. Porque estaban desnudos. Es decir, sintieron vergüenza y la vergüenza los llevó a sentir miedo. Así que el hombre se oculta porque no quiere reconocer su pecado. Él mismo se ciega ante su maldad y quiere cegar a todos, como que nadie se dé cuenta que yo estoy embarrando. Ahora, ¿qué pasa con el necio? Cuando el hombre se hace necio, que la Biblia dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay. Es decir, el necio niega la existencia de Dios. Y en consecuencia de negar la existencia de Dios, se corrompe haciendo obras abominables y destruyendo la naturaleza, la obra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la ceguera produce un estado de ateísmo intelectual. Es decir, hay gente que cree en Dios, pero en su mente es atea, porque niegan la existencia de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Y estoy hablando de cristianos. Para que una persona peque con libertad, tiene que negar en su mente que Dios lo está viendo. Muchas cosas que hacemos en lo secreto no lo haríamos delante del pastor o delante del otro hermano, porque la psicología enseña que la presencia de un tercero controla mi comportamiento, define mi comportamiento. Si yo entendiera que Dios está ahí, sabiendo que Él es omnipresente y que además es omnisciente, yo no pecaría con facilidad delante de Él, porque habría una restricción. Pero para yo pecar con facilidad, entendiendo que Dios es omnipresente, es porque en mi mente he quitado la restricción. Y para quitar la restricción es porque yo mismo me digo: Dios no está aquí porque no lo veo. Aleluya. ¿Me están entendiendo? Amén. Eso es ateísmo intelectual. De esa manera, el pecador libera su responsabilidad moral ante Dios y no siente culpabilidad. Como Dios no existe, no tengo que darle cuenta a Él. Y como no tengo que darle cuenta a Él, lo que estoy haciendo está bien hecho. También dice la palabra de Dios. Estamos hablando de que el hombre está simplemente cegado. La primera es que él mismo se ciega. La segunda, Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Bueno, no es esta noche para que se me duerma alguien aquí. Derramó espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre vuestras cabezas o sobre las cabezas de vuestros videntes. Aquí queda expuesta la realidad de que el hombre, por la dureza de su corazón, escucha lo que le voy a decir, es cegado judicialmente por Dios. Recuerda que Él es cegado, Él mismo se ciega, pero ahora viene Dios también y lo ciega, para que no le resplandezca la luz.
de la verdad. Como dice la Biblia, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Y viene la tercera venda, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí observamos que el diablo, en una de sus artimañas, para evitar que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, enceguece al ser humano. O sea que ahí están los tres. Nos cegamos, nos ciega Dios y nos ciega el diablo. Permítame preguntarle algo. En estas condiciones, ¿será que una persona por sí sola puede venir a Cristo? ¿O puede aceptar a Cristo? ¿O puede reconocer el señorío de Cristo? ¡No! ¡Mil veces no! Una persona muerta en pecado, cegada por él mismo, cegada por Dios y cegada por el diablo, no puede venir a Dios, no puede reconocer su pecado, no puede aceptar el señorío de Cristo. La única manera de liberarlo es que Dios, de una manera soberana y a través de una obra poderosa y milagrosa, dé vida espiritual. A eso le llamamos nuevo nacimiento. Solo Dios puede dar vida. La persona al estar ciego naturalmente por él mismo, judicialmente por Dios y diabólicamente por Satanás, se cumple la palabra que dice en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, tonterías, boberías, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto indica que el hombre en su pecado pierde su capacidad de discernir espiritualmente. Vamos a dejar hasta acá. Póngase en pie. Yo quiero que hagamos una oración.